La autosanación, un nuevo paradigma de curación. Estoy haciendo este vídeo gustosamente porque he tenido un comentario de una seguidora, Charo en concreto, que estaba hablando de la autosanación y con mucho gusto extiendo o hago vídeos sobre los temas que os gusten, así que dejad comentarios sobre algo que os gustaría que tratase y con mucho gusto hago un vídeo para que todos vayamos aprendiendo juntos. Entonces hoy vamos a hablar de la autosanación o del paradigma de curación. Entonces, lo primero que hay que decir es que la realidad es inabarcable. Por lo tanto, lo único que podemos hacer es construir teorías imperfectas, teorías que se convierten en paradigma. Un paradigma es una forma de ver el mundo que tiene una teoría ligada. Entonces, vamos construyendo teorías y paradigmas que son imperfectos. Y a medida que vamos evolucionando o vamos comprendiendo la realidad de una mejor forma o con más conciencia, lo que ocurre es que establecemos otro paradigma que se convierte en el predominante. ¿Vale? Entonces, en esto en un campo como es la sanación y la curación y la enfermedad, también tenemos que tener esto en cuenta. No hay ningún paradigma que sea absolutamente perfecto. Y esto significa que si, por ejemplo, los médicos actuales o toda la escuela de medicina actual científica considera que su sistema es infalible, están convirtiendo en su sistema en algo, en un mito, en algo que no tiene ningún hueco, ninguna forma de mejorar porque consideran que es infalible. Lo mismo ocurre con la autosanación o la sanación que vamos a ver en este paradigma. Es decir, hay que darse cuenta que puede funcionar, pero también que tiene sus fallos. Y esto nos lleva a acercarnos a este problema de la sanación y la enfermedad de una manera humilde. Sabiendo que solamente nos estamos aproximando y que intentamos encontrar la mejor solución. ¿Vale? Entonces, vamos a analizar cuál es el paradigma predominante en relación a la enfermedad y a la curación. El paradigma predominante viene básicamente de las escuelas de medicina y que predomina en todo el sistema sanitario. Y para este paradigma, la enfermedad y el dolor tienen su causa en el cuerpo físico. Entonces, si la causa de tu enfermedad y la causa de tu dolor se originan en el cuerpo físico y se mantienen en el cuerpo físico, lógicamente, según el método científico, la sanación debe aplicarse mediante medios físicos o medios químicos. ¿Vale? Utilizar la física y la química. Y entonces por eso se desarrolla toda la industria farmacéutica para curar la causa de la enfermedad y el dolor. ¿Vale? Que siempre tiene, según este paradigma, siempre tiene su causa en el cuerpo físico. Y para este paradigma, aunque algunos médicos, por decirlo así, puedan empezar a incluirlo, pero en general no existe una relación entre el estado emocional de la persona y el estado físico. Es decir, cada uno va por su lado. Es verdad, y se podría demostrar, habría que hacer un estudio para demostrarlo, pero es por lo menos lo que yo creo, que si una persona está deprimida, tiene más posibilidades de enfermar porque su sistema inmunológico baja. Si una persona está sometida a mucho estrés, también se produce una falla en el sistema inmunológico, es decir, se debilita. Pero para este paradigma predominante esto no es así. El estrés es algo emocional y luego el estado físico es algo emocional. Entonces, si alguien, por ejemplo,
como consecuencia de padecer estrés, se debilita su sistema inmunológico, este paradigma lo que va a hacer es reforzar el sistema inmunológico, pero no acudir a la causa, que sería el estrés. Pero para ellos la causa no es el estrés. Para ellos, o para este paradigma predominante, la causa en realidad es... el origen es básicamente físico, ¿vale? Entonces, las ventajas de aplicar este sistema. Que durante muchísimos años, muchísimas personas se han acercado con un montón de casuística. Entonces, este sistema médico, este sistema de sanación, de curación, tiene muchísimos datos y muchísima experiencia. Entonces, cuando tú vas al médico y dices, mira, es que me duele aquí el estómago, ellos automáticamente tienen una base de datos, que a veces es el propio médico quien, por su experiencia, va generando esta base de datos interna, o por todo el conocimiento que se ha ido añadiendo durante un montón de años, ya saben, ya concretan cuál puede ser la medicina que te viene bien. Y en la mayor parte de los casos esta medicina suele funcionar, ¿vale? Gracias a la cantidad de datos que tienen. Lo que pasa que como ellos no, o este paradigma, no considera una causa, que puede haber una causa emocional detrás, lo que ocurre es que se podría curar el síntoma, pero la causa sigue. Pero ahí, digamos que este paradigma no se mete. Los inconvenientes de este sistema es que, por ejemplo, no puede explicar los eventos milagrosos. Y eventos milagrosos son aquellos en los cuales se le ha aplicado a la persona un montón de medicinas, un montón de remedios, y no dan con la tecla para saber curar esa enfermedad. Y en estos casos lo que hace, digamos, este paradigma es, te crea como una sentencia donde te dice que te quedan 2 meses de vida o 3 meses de vida o 6 meses de vida conforme a la estadística de lo que ha pasado anteriormente, ¿vale? Entonces, como no pueden explicar por qué no te pueden curar, por qué no pueden curar con este paradigma, la conclusión es, puesto que no puedo curar, la conclusión es, esta persona se va a morir, ¿vale? Pero en muchas ocasiones, y si conoces a alguien o si has vivido alguna experiencia parecida, en muchas ocasiones hay personas que le han sentenciado o que la medicina ha dicho que le quedan 3 o 6 meses de vida y han pasado 10 años y sigue la persona viviendo, ¿vale? Entonces, estos eventos milagrosos, donde la medicina sentencia que no hay curación, resulta que en muchas ocasiones se cura, ¿vale? Luego hay que también tener que ver en cuenta como inconveniente los efectos secundarios de las medicinas. Entonces, si te lees el prospecto de muchos medicamentos, a veces generan efectos secundarios que son peor que el remedio que van a ejercer. Y, como he comentado antes, no toma en cuenta el estado emocional del paciente, que para mí, por ejemplo, es algo fundamental, porque habría que estudiar cómo es o cómo la persona vive la vida, o qué tipo de pensamientos tiene la persona, y ver qué relación tiene con la enfermedad. Y estoy seguro que las personas optimistas tienen en general menos enfermedades que las personas que son pesimistas. Pero esto ya digo que es una opinión personal y es una conclusión que se saca, digamos, con los nuevos paradigmas. Bien, pues vamos a ver ahora cómo sería el nuevo paradigma. Y el nuevo paradigma es algo que las personas que hacemos trabajo espiritual poco a poco nos vamos dando cuenta que la realidad es diferente a cómo se ha presentado en ese paradigma médico. No hay que criticar ese paradigma, sino simplemente valorar todo lo que ha hecho hasta ahora, pero a lo mejor hay una manera diferente de explicar todo el tema de la enfermedad y la sanación. Es decir, hasta ahora el paciente era ignorante, el médico era el que sabía y por lo tanto como que se pone
en manos del médico para que cure. Aquí se parte de la base que el paciente es el que más sabe sobre sí mismo y podría, con ayuda del médico, llegar ambos a un trabajo conjunto para la sanación. Es decir, el paciente mantiene, digamos, el poder sobre sus cuerpos de expresión, entre ellos el cuerpo físico. Entonces, ¿cuál es el paradigma de este paradigma nuevo en relación a la curación o la sanación? El mundo, antes de el mundo manifestado, está básicamente formado por luz, una luz infinita que es la que soporta el mundo, que es equivalente al amor. Entonces, la luz equivalente al amor es lo que crea y soporta el mundo, lo que le está dando vida. Por lo tanto, si esta es la fuente que da vida a todo lo creado, es la luz y el amor, por lo tanto, la luz y el amor es lo que sana. De hecho, entonces, se podría ver la enfermedad como una separación de la fuente o una falta de amor-luz en la vida de una persona, en algún aspecto. ¿Vale? Entonces ya vemos cómo la enfermedad empieza, en lugar de ser algo local, se puede ver como algo que nos está llamando la atención para que traigamos más luz y amor a esa parte de nuestra vida. En este paradigma, el estado emocional y tus pensamientos y tu idea de cómo es el mundo es fundamental a la hora de enfermarse o sanar. Entonces, si por ejemplo uno está hablando 24 horas de la enfermedad, como ocurre ahora con la pandemia, que están hablando 24, hay más posibilidades de enfermarse que si no se hablara tanto de la enfermedad. ¿Vale? En el paradigma anterior, da igual lo que uno hable o da igual cómo es su estado emocional porque están separados. Aquí vemos cómo, si por ejemplo una persona está bajo miedo, bajo estrés, o está hablando de la enfermedad todo el tiempo, tiene más posibilidades de enfermar y menos de sanarse. Entonces, lo primero que habría que hacer para sanarse es dejar de hablar de la enfermedad. Ya he hecho un vídeo en relación a esto. Obviamente puedes creer que esto es así o no, pero digamos que es hacia donde va el nuevo paradigma sobre lo que es la sanación. Otra cosa que ocurre en el antiguo paradigma es que las partes dañadas son la causa, son lo malo y deberían ser extirpadas, eliminándolas. Entonces, cuando no se llega a una solución, básicamente la conclusión es hacer una cirugía que elimine las partes dañadas. Esto, por ejemplo, ocurre muy frecuentemente con el cáncer, que básicamente es intentar eliminar las zonas donde están dañadas. Aquí, en este nuevo paradigma, lo que ocurre es que las partes dañadas son las que a nivel físico están teniendo un peso muy grande, son las que soportan el peso psicológico del estado emocional negativo del paciente. ¿Vale? Entonces, las partes dañadas deben ser, entre comillas, llevadas al altar. Deben ser bendecidas por todo, deben ser agradecidas por todo el trabajo que están haciendo, el trabajo de soporte psicológico que están haciendo, en lugar de eliminarlas. En el antiguo paradigma, bueno, en el paradigma predominante, lo que ocurre es que, como se produce una separación entre bueno y malo, lo malo debe separarse, debe eliminarse. Aquí no se considera que un órgano está malo o está enfermo, sino que lo que se considera es que está haciendo un gran trabajo de soporte psicológico, es decir, la presión psicológica de la emocionalidad negativa de la persona está recayendo sobre el órgano y por lo tanto lo que hay que dar al órgano es agradecimiento, mucho amor y mucha paz, porque digamos que está bajo estrés. Y la técnica
Y voy a poner debajo de este vídeo el enlace al vídeo, a un par de vídeos donde hablo de la técnica de David Hawkins y lo que hice yo, por ejemplo, cuando tuve un esguince de tobillo, que básicamente aplicando esta técnica que comentaba en el vídeo, me curé al cabo de las pocas horas, cuando teóricamente tendría que haber estado a lo mejor 10 o 15 días sin andar por el dolor tremendo que sentí. Entonces, en lugar de resistirse al dolor, en lugar de ver el dolor y el órgano como algo fastidioso, la idea es concentrarse y llevar toda la atención a la parte dañada sin juzgarla, como apartándote de en medio, quitándote, digamos, toda tu psique negativa, como dejándola fuera, ¿no? Y sin resistirse al dolor, lo que ocurre es que, y pidiendo que esa experiencia de dolor, vivirla en la mayor intensidad posible hasta que se produzca la sanación. Entonces, lo que ocurre es que ese dolor por ejemplo, en el caso del pie, ese dolor que hubiera llevado 10 días de dolor hasta que se sanase, lo que se hace es que se pide vivirlo con una intensidad tremenda, es decir, el dolor te enseña una lección, dices, quiero aprender la lección de forma intensiva, sientes un dolor brutal en ese momento y se produce la sanación. Es decir, en lugar de ser un gota a gota durante un periodo largo de tiempo, por la resistencia al dolor, aquí sería, quiero vivir esta experiencia que la vida me está trayendo, la acepto y quiero vivirla al máximo. ¿Vale? Y esto ya digo que en el libro, por ejemplo, de David Hawkins, Sanación y Recuperación, comenta cómo es la técnica, que básicamente consiste en llevar amor y luz al lugar donde estás sintiendo el dolor. ¿Qué ventajas tiene este paradigma nuevo? Que es un medio no invasivo, que no necesita ni cirugía, ni medicamentos que pueden tener efectos secundarios, y que en teoría produce mejoras en todos los niveles. Es decir, si la enfermedad es producida por el miedo y tú te enfrentas al miedo, automáticamente integras el miedo y dejas de sentir miedo por algo, lo que ocurre es que has mejorado a nivel psicológico porque dejas de tener miedo, dejas de tener esa emoción negativa y has mejorado a nivel físico. Mientras que con el paradigma predominante se cura el dolor físico, pero la persona sigue sintiendo miedo, que sería la causa de la enfermedad. El inconveniente, hay un par de inconvenientes, pero el inconveniente para aplicarse la autosanación es que si tú estás en un estado emocional negativo y ese estado emocional es el causante de la enfermedad, entonces, ¿cómo vas a sanarte si sigues en ese estado emocional? Entonces, tendrías que hacer un ejercicio de o te apartas, es decir, apartas a tu persona, a tu psique, del momento que haces la sanación, o mejoras emocionalmente, es decir, si tu enfermedad es producida porque tienes miedo a X o porque tu forma de ver el mundo es negativa o es pesimista, tendrías que cambiar tu forma de ver el mundo para ayudar al proceso de sanación. Entonces, lo que la mayor parte de la gente hace es que acude a personas que han desarrollado técnicas de sanación, por ejemplo el Reiki o por ejemplo la escuela de Bárbara Brena. Pero aquí lo que ocurre es que habría que ver cómo es el estado emocional del sanador para ver si te puede sanar, porque lo que ocurre en muchas ocasiones, sobre todo en personas que a lo mejor hacen un curso de Reiki de 2 meses o de 3 meses, que les dan el título y se dicen maestros de Reiki y se ponen a sanar, cuando ellos mismos, digamos, estarían contaminando el estado emocional del paciente, porque ellos mismos no han sanado su estado. Entonces, el problema de esta nueva ola de sanación es que
no hay una... Así como tú para ser médico tiene que hacerse 5 años de la carrera de medicina, aprobar un montón de... Es decir, hay una criba muy grande y no cualquiera puede ser médico. Aquí en el mundo de la sanación y la autosanación aparecen muchas personas que se creen que tienen la capacidad de sanar a otros, pero en realidad se deberían sanar mucho a sí mismos para poder intentar sanar a otros. Y entonces esto crea un grupo de personas que muchas veces hacen más daño que ayudar en la curación, ¿vale? Y es por lo que, digamos, se desprestigia este paradigma nuevo. No obstante, esto es así también porque se está empezando. Digamos que la humanidad está cambiando su nivel de conciencia, su estado de conciencia, y al cambiar el estado de conciencia se cambia lo que es la relación con el cuerpo, la relación con los demás, y entonces estamos en una etapa muy inicial, que es normal que ocurra que no esté muy desarrollado todas las herramientas de sanación y autosanación. Entonces, por ejemplo, David Hawkins es un pionero, Barbara Brennan es otra pionera. Van apareciendo personas que van intentando crear herramientas para que cada uno nos sanemos a nosotros. Así que, bueno, este es más o menos el estado de cómo están los dos paradigmas y ya es cuestión de que cada uno decida a qué paradigma o a qué persona debería acudir para recibir una ayuda que le permita sanar. Espero que te haya gustado el vídeo y si tienes algún comentario, pues déjalo justo debajo. Gracias.